En esta oportunidad damos gracias al Señor que siempre nos da el privilegio de poder compartir una meditación bíblica a través de este canal que nos permite entrar a su hogar y poder compartir en estos 15 minutos una reflexión que nos pueda ayudar a caminar de la mano de Dios, que nos pueda llevar a caminar en los caminos de Dios y así obtener su bendición, obtener su aprobación. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 13, la Escritura dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y quiero que entendamos por medio de este ejemplo qué es lo que significa ser justificados para Dios. Como ven ustedes en la imagen, tenemos dos imágenes, el mismo texto, solo que el de un lado no ha sido justificado. Usted se ve que está todo torcido, no está uniforme, mientras que el otro lado, el mismo texto, ya está justificado, ya está recto, ya está uniforme. Y esto lo que tipifica es una vida de una persona. Empieza una vida torcida, una vida desalineada en su conducta, pero cuando es expuesto a la ley de Dios, a la palabra de Dios, empieza a justificarse, empieza a poner recta su vida. Este es un ejemplo que nosotros lo vemos en Word y entendemos que todos estos sistemas de software fueron diseñados por judíos. El judío entendía perfectamente lo que significaba la palabra justificar y lo ejemplifica de esta manera tan gráfica para hacernos comprender que esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es lograr una vida recta, es lograr una vida transformada, una vida en la cual podamos dejar aquellas conductas en las cuales no hemos logrado esa uniformidad en nuestras vidas. Pero no son los oidores de la ley, sino que son los hacedores de la ley. He aquí podemos encontrar, por ejemplo, en la carrera del derecho, por ejemplo, profesionales con maestrías y doctorados ejerciendo puestos importantes jurídicamente. Sin embargo, todas esas leyes que ellos han aprendido muchas veces no son aplicables a su propia vida, no son aplicables a su conducta. Por eso el cristiano, de igual manera, aquellos que estamos expuestos a la ley de Dios, esta debe de cumplir una función importantísima en el contexto que lo estamos viendo: ser justificados, rectificar nuestra vida, poner nuestra vida rectamente. Y eso Pablo lo viene hablando en Romanos, porque no son los oidores. Podemos pasar años en la iglesia escuchando. Por eso Jesús dice, hablando de los cimientos, es un eco a lo que está diciendo esta verdad. El Señor dice que aquel que edifica la casa sobre la roca es aquel que viene a Él, tiene una comunión con Él, tiene una intimidad con Dios, escucha la ley, escucha la palabra, pero es hacedor de la palabra. Esos son los justificados, son los que serán transformados y son los que están edificando su vida sobre la roca, que aunque venga la tempestad, no sufre daño. Pero aquellos que oyen la palabra, al igual que esto, son oidores de la ley, pero no la obedecen, no la cumplen. Por eso
el Señor sigue diciendo, Pablo sigue diciendo en unos versículos más adelante, y hace una amonestación. Y dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de que eres judío. He aquí, tú tienes el sobrenombre que eres evangélico, que eres cristiano. Y te apoyas en la ley, ¿sí? Y te apoyas en la Biblia. Y te glorías en Dios. Fíjense qué amonestación. He aquí, tú tienes el sobrenombre que eres judío, que eres cristiano. Y te apoyas en la ley y te apoyas en la palabra. Porque somos buenos para citar la palabra de Dios. Y deberíamos de hacerlo. Y deberíamos de ser oidores de la palabra de Dios. Porque es lo único que nos cambia. Lo único que nos va a transformar. Lo que estoy hablando es que no seamos oidores olvidadizos. Lo que estoy hablando es que lo que oímos, lo que escuchamos, lo que leemos, debe de aplicarse en nuestra vida. Porque aquí tú tienes sobrenombre que eres judío, que eres cristiano, y que te apoyas en la palabra, porque obviamente nos apoyamos en la palabra, nos apoyamos en la ley de Dios. Pero sigue diciendo, y conoces su voluntad. Esta es una amonestación, y tú conoces la voluntad de Dios. Tú y yo sabemos lo que debemos de hacer porque nos apoyamos en la palabra, escudriñamos la palabra y somos oidores de la palabra. Y por eso es que conocemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos qué es lo que debemos de hacer. Y por eso es importante oír la palabra, porque la palabra nos ayuda a entender y a comprender y a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, nosotros a la luz de la palabra debemos de aprobar lo que es bueno y lo que no es bueno. La palabra debe de ser el filtro. Si en la palabra dice que aquello es bueno, entonces es bueno. Pero si la palabra dice que aquello es malo, es malo. Esto es lo que dicta nuestros juicios y lo que debería de dictar nuestros juicios. Y sigue diciendo, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo que es mejor. Y así debe ser. Y confías en que eres guía de ciegos. O sea, nosotros somos usados y debemos de ser usados para guiar a aquellos que no ven, hablando no tienen un entendimiento de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, de la voluntad de Dios y de cómo debemos de conducirnos como cristianos, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos guía de los ciegos y somos luz de los que están en tinieblas. Eres instructor de indoctos, eres maestro y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Nosotros en la Escritura tenemos la ciencia de Dios a través, miren, aquí hay otra imagen. Miren, en esta imagen tenemos, por decir así, la Biblia del psicólogo, el DSM-5. Y por medio de esta guía, estos profesionales diagnostican no solamente los trastornos o las enfermedades mentales, sino que a través de ella ellos encuentran cómo medicarlos o las terapias que van a seguir. Pero del otro lado tenemos la ciencia de Dios, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos la mente de Dios. Y ahí la palabra también nos está diagnosticando, nos está escudriñando como lo estamos haciendo hoy. Pero esa palabra no solamente nos diagnostica cómo está nuestra vida, no solamente nos escudriña, sino que a través de ella encontramos cuál debería de ser lo que tenemos que hacer para ser sanados en nuestra vida cristiana y en nuestra caminata con el Señor. Precioso.
Tú que dices que no se ha de hurtar, adulteras. Y ahí empieza la razón de este mensaje. Tú que enseñas que no se debe de mentir, mientes. Porque no solamente es escuchar de que no hay que mentir. Y quizás tenemos años. La ley de Dios nos está diciendo por años, no debes de mentir. Pero mientes. Por años hemos oído que este libro nos ha instruido que debemos de perdonar, pero no perdonamos. Tenemos años que la Biblia nos está diciendo que no debemos de robar, de hacer corrupción, pero hacemos corrupción. Por años este libro de la ley de Dios nos ha instruido de que no debemos de tener enemistades, pero tenemos pleito con todo el mundo. Este libro de la ley nos ha enseñado la importancia de la humildad, pero somos orgullosos y altivos. Este libro de la ley por años nos ha dicho la importancia de orar todos los días de nuestra vida, que debemos de clamar, debemos de cantar los salmos, pero no lo hacemos. Entonces, si no lo hacemos, ¿cómo vamos a ser justificados? ¿Cómo vamos a lograr esa rectitud en nuestra vida? ¿Cómo vamos a lograr esos cambios en nuestra vida si lo que nos cambia es sí escuchar la palabra y obedecerla sobre lo que nos está diciendo? Este libro nos está escudriñando. Este libro, yo espero que a través de esta meditación esté penetrando en tu vida y tú estés descubriendo el por qué no has logrado los cambios en tu vida, por qué no has logrado esa justificación, esa vida recta. Por eso quiero ir concluyendo y diciéndote, es importante llegar a Dios. Has iniciado quizás una caminata cristiana. Es importante llegar a la ley de Dios, a la ciencia de Dios. Es importante llegar a la enseñanza de Dios. Es importante ser oidores de la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, teniendo un lápiz y unas hojas para que cuando estemos en la iglesia escuchando, estemos anotando. Pero llegar en oración a Dios, y decirle, Señor, yo vengo a orar. Me han enseñado la importancia de orar, me han enseñado la importancia de tener intimidad contigo y yo quiero hacerlo, quiero apartar un tiempo en el día para poder orar y poderte decir, Señor, todo lo que está en la ley, yo quiero que sea una realidad en mi vida. Quiero aplicarla en mi vida diaria, Señor. Quiero creerla, que así es el consejo y la voluntad de Dios. No solamente quiero conocer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo pase mucho tiempo orando. La voluntad de Dios es que yo pase mucho tiempo escudriñando la palabra. La voluntad de Dios es que yo camine en una vida de humildad, de mansedumbre. La voluntad de Dios es que Él quiere que yo camine en armonía con mis hermanos. La voluntad de Dios es que yo perdone, que yo ame. La voluntad de Dios es que yo sea dadivoso. Y así podríamos ir escudriñando todo lo que está en la ley de Dios. Y si nosotros hacemos estas cosas, dice la Escritura, no caeremos jamás. Porque estamos edificando nuestra vida sobre la roca. Porque aquellos que edifican su vida espiritual y ministerial sobre la roca son aquellos que no solamente son oidores de la ley, sino obedecedores de la ley. Aplican la palabra en su vida diaria. Pero que han aprendido que necesitamos esa gracia de Dios para que Dios nos ayude a hacer realidad la palabra de Dios. Porque no es una habilidad humana. Sí, hoy voy a ser humilde. Hoy voy a hablar con la verdad. Hoy sí voy a perdonar. No es algo humano. Debe de existir la intervención del Espíritu de Dios. Y al Espíritu de Dios lo atraemos
cuando oramos, cuando pasamos tiempo orando, cuando pasamos tiempo clamándole a Dios, cuando apartamos un tiempo para entonar los salmos y hacemos que la presencia de su Espíritu venga y controle nuestras emociones, venga y controle nuestros pensamientos y controle nuestro espíritu. Y dentro de nosotros surge una fuerza sobrenatural, una fuerza espiritual de Dios que nos lleva a obedecer la palabra, que nos lleva a aplicar la palabra. Que Dios nos ayude y que podamos encontrar esa gracia de Dios para nuestras vidas y poder cumplir su voluntad. Termina esta serie que Pablo trae en Romanos y dice: es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La letra debe de convertirse en espíritu, porque el espíritu vivifica, pero la letra mata. Cuando tú solo tienes la enseñanza como un oidor, pero no la aplicas, esa letra te mata. Pero cuando la letra por el espíritu es vivificada, se convierte en parte de nuestra vida. La ley es parte de nuestra vida. La humildad es parte de nuestra vida. El amor es parte de nuestra vida. La mansedumbre es parte de nuestra vida. La paciencia es parte de nuestra vida. La vida devocional y espiritual en oración es parte de nuestra vida. Dios nos ayude y que nos ayude a comprender que Dios lo que desea es transformarnos, es hacernos diferentes, vivir en su voluntad. Y haciendo eso, no caeremos jamás y seremos luz para otras vidas. Que Dios les bendiga.